Me llamo Rosa. Tengo 64 años. Y el día que mi hijo Miguel me regaló un crucero para relajarme, debería haber sabido que algo terrible se escondía detrás de esa sonrisa. Pero cuando volví a casa porque había olvidado mi medicación para la presión arterial, escuché a Miguel hablando por teléfono con su esposa, Laura. Las palabras que salían de su boca me helaron hasta los huesos. No te preocupes, cariño. Es un billete de ida. Una vez que esté en alta mar, será fácil hacer que parezca un accidente. Nadie va a sospechar nada de una anciana que cayó por la borda. En ese momento, parada detrás de la puerta de mi propia casa, respiré hondo y pensé, si así van a ser las cosas, querido, entonces lo haremos a tu manera. Pero te arrepentirás 3 veces. Porque mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, acababa de cometer el mayor error de su vida. Si Miguel pensaba que su madre era una anciana indefensa, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Porque cuando una mujer de mi edad ha luchado toda su vida, cuando ha criado hijos, perdido maridos, sobrevivido traiciones y decepciones, no se rinde tan fácilmente. Si él quería jugar sucio, yo iba a enseñarle cómo se hace realmente. Pero primero, necesitaba entender por qué mi propio hijo quería verme muerta. Todo había comenzado 3 días antes, cuando Miguel vino a mi casa con una sonrisa radiante que no había visto en años. Sostenía un sobre dorado, de los que usan las agencias de viajes más exclusivas. Mamá, dijo, abrazándome con un entusiasmo extraño. Tengo una sorpresa maravillosa para ti. Has trabajado tanto toda tu vida. Has sacrificado tanto por nosotros que Laura y yo decidimos regalarte algo especial. Cuando abrí el sobre y vi los billetes del crucero, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un crucero por el Caribe, 7 días navegando por aguas cristalinas, visitando islas paradisíacas. Era el viaje de mis sueños, el que siempre pospuse porque el dinero se necesitaba para otras cosas. La educación de Miguel, los gastos del hogar, las emergencias familiares. Hijo, esto debe haber costado una fortuna, dije, mirando los billetes de primera clase. Mamá, no hay precio para tu felicidad, respondió Miguel con esa voz suave que siempre derretía mi corazón. Te mereces esto y mucho más. Además, necesitas relajarte, alejarte del estrés de la ciudad, respirar el aire fresco del mar. En mis 64 años de vida, había aprendido a confiar en mis instintos. Y algo en la forma en que Miguel me miraba, algo en la manera en que sus ojos no se encontraban del todo con los míos, me decía que había más de lo que estaba dispuesto a contarme. Pero era mi hijo, mi único hijo. El bebé que había sostenido en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el niño al que había enseñado a caminar, el adolescente al que había apoyado en cada decisión importante de su vida. ¿Cuándo me voy?, pregunté, fingiendo una emoción que ya no sentía completamente. Pasado mañana, mamá. Todo está arreglado. Solo tienes que llegar al puerto con tu equipaje. Laura se encargó de todos los detalles. Esa noche, mientras hacía mi maleta, no podía quitarme una sensación extraña. Miguel había estado muy distante en los últimos meses, visitando menos, apenas llamando, y de repente este regalo generoso e inesperado. Decidí que era mi paranoia de vieja la que me hacía dudar de las buenas intenciones de mi hijo. Después de todo, tal vez realmente se había dado cuenta de cuánto había sacrificado por él y finalmente quería devolverme algo de esa generosidad. El día de la partida, me levanté temprano, terminé de empacar mis cosas, y cuando estaba lista para salir, me di cuenta de que había olvidado mis pastillas para la presión arterial en el botiquín del baño. Volví a casa, abrí la puerta silenciosamente para no hacer ruido, y fue entonces cuando escuché la voz de Miguel hablando por teléfono en la sala. Sí, Laura. Ya está de camino al puerto. No sospecha nada. El plan va perfectamente. Su voz sonaba fría, calculadora, completamente diferente de la voz amorosa que había usado conmigo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. El seguro de vida de mamá es de 200.000 euros, continuó Miguel. Y con la herencia de la casa, serán al menos otros 300.000, suficiente para pagar todas mis deudas y empezar de nuevo. Mi corazón se detuvo. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera un negocio, una transacción fría y calculada. No te preocupes, cariño. Una mujer de su edad en alta mar,
Estas cosas pasan. Nadie va a hacer preguntas incómodas. Y nosotros seremos los dolientes perfectos, los hijos destrozados por la pérdida. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Era una mezcla de rabia, decepción y una determinación que no había sentido en años. En ese momento, entendí que había criado a un monstruo, y si quería sobrevivir, tendría que ser más inteligente que él. Salí de mi casa en silencio, fingiendo que no había escuchado nada. Pero mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Tenía que llegar al puerto. Tenía que subir a ese barco. Pero ahora sabía que cada paso que daba me acercaba más al peligro. Durante todo el trayecto en taxi, viendo pasar las calles de mi ciudad por la ventana, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Yo, Rosa Martínez, había dedicado mi vida entera a ser la madre perfecta. Me casé joven, a los 20 años, con el padre de Miguel. Trabajé como secretaria en una pequeña oficina durante 15 años, ahorrando cada céntimo que ganaba para darle a mi familia la mejor vida posible. Cuando mi marido murió en un accidente de coche, Miguel tenía solo 12 años, y decidí que mi única prioridad en la vida sería asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Dejé mi trabajo para cuidarlo a tiempo completo. Vendí mi coche, empeñé mis joyas, usé todos mis ahorros para pagar la universidad más cara de la ciudad. Mientras otras madres de mi edad salían con amigas, viajaban, se daban gustos, yo me quedaba en casa cosiendo ropa para vender y ganar dinero extra para los gastos de Miguel. Nunca me quejé. Nunca le exigí nada. Pensaba que estaba criando a un buen hombre, alguien que valoraría todo lo que su madre había hecho por él. ¡Qué tonta fui! Cuando Miguel se casó con Laura hace 5 años, estaba tan feliz. Pensé que finalmente tendría la familia que siempre había soñado, que tendría una nuera, nietos, reuniones familiares llenas de amor. Pero Laura nunca me quiso. Desde el primer día vi en sus ojos ese desprecio que algunas mujeres sienten por sus suegras, como si yo fuera un estorbo en su matrimonio perfecto. Y Miguel, mi querido Miguel, comenzó a cambiar. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Cuando le preguntaba sobre su trabajo, me daba respuestas vagas. Cuando le preguntaba sobre sus planes, cambiaba de tema. Ahora, sentada en la parte trasera de ese taxi, entendí que las señales estaban por todas partes y yo había elegido ignorarlas. Como aquella vez hace 6 meses cuando llegué a su casa sin avisar y encontré a Miguel discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Se puso nervioso cuando me vio, colgó rápidamente y me dijo que era un problema menor en el trabajo. O la vez que escuché a Laura diciéndole a una amiga que deseaba que yo no viviera tan cerca de ellos, que necesitaban su espacio. Cuando le mencioné esto a Miguel, me dijo que había malinterpretado, que Laura me quería mucho, pero que a veces las mujeres decían cosas que no sentían realmente. Siempre encontraba excusas para defenderlos, para justificar su comportamiento, para convencerme de que mi imaginación me jugaba malas pasadas. Pero ahora, con la verdad golpeándome como una bofetada, entendí que mi hijo había estado planeando esto durante mucho tiempo. No era una decisión impulsiva. Era un plan calculado, pensado, elaborado con la frialdad de un asesino profesional. El taxi se detuvo frente al puerto. El barco del crucero era imponente, un gigante blanco de 12 pisos que se elevaba hacia el cielo como un edificio flotante. Había cientos de personas abordando con sus maletas. Familias enteras emocionadas por sus vacaciones, parejas tomándose fotos, niños corriendo. Todos ellos iban a disfrutar de 7 días maravillosos en el mar. Yo, según el plan de mi hijo, no iba a regresar viva. Pero mientras arrastraba mi maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Miguel había cometido un terrible error al subestimarme. Había cometido el error de creer que su madre era una vieja tonta e indefensa. Lo que no sabía era que durante todos estos años de silencio, de sacrificio, de aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo, guardando información. No era la mujer ingenua que él pensaba. Cuando entregué mis documentos para abordar, la azafata me sonrió con esa amabilidad profesional que usan con todos los pasajeros. Señora Martínez, qué emocionante. Su primera vez en un crucero, ¿verdad? Sí, respondí, manteniendo esa voz dulce y frágil que todos esperaban de una mujer de mi edad.
Mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme. «¿Qué hijo tan considerado?», comentó la azafata mientras revisaba mis documentos. «Seguramente la va a extrañar mucho estos 7 días». Si ella supiera, pensé para mis adentros. Si supiera que su plan era que estos fueran los últimos 7 días de mi vida. Pero mientras caminaba por la rampa hacia el barco, ya estaba formulando mi propia estrategia. Tenía 7 días para pasar de víctima a cazadora, 7 días para reunir las pruebas que necesitaba, 7 días para preparar la sorpresa que le tenía guardada a Miguel. Mi camarote estaba en el 8º piso con vista al océano. Era hermoso, elegante, con una cama cómoda y un pequeño balcón privado. Miguel había pagado por lo mejor, probablemente pensando que era más fácil hacer desaparecer a alguien desde un balcón que desde el interior del barco. Dejé mi maleta en la cama y me senté un momento a pensar. Necesitaba un plan. Necesitaba aliados. Y sobre todo, necesitaba pruebas. Porque una cosa era saber la verdad, y otra cosa completamente diferente era poder demostrarla. Saqué mi teléfono móvil y marqué un número que había guardado durante meses, pero que nunca había usado. Era el número de Víctor Piedra, un detective privado que había conocido cuando una vecina tuvo problemas con su exmarido. Él me había dado su tarjeta, diciéndome que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en llamarlo. «Detective Piedra», respondió una voz profunda después de 3 timbres. «Hola, soy Rosa Martínez. Nos conocimos hace unos meses en Casa Esperanza, mi vecina. No sé si me recuerda». «Por supuesto que la recuerdo, señora Rosa. ¿Qué puedo hacer por usted?». Respiré hondo antes de continuar. «Necesito contratarlo para un caso muy delicado. Mi hijo está intentando matarme». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Probablemente pensaba que era una vieja paranoica con problemas familiares menores. «Señora Rosa, ¿está segura de lo que está diciendo? Estas son acusaciones muy graves». «Completamente segura. Escuché a mi hijo planeando mi muerte. Estoy en un barco de cruceros ahora mismo y él piensa que este va a ser un viaje de ida para mí. Necesito que investigue sus finanzas, sus deudas, todo lo que pueda encontrar. Y necesito que me ayude a reunir pruebas de lo que está planeando». «¿Dónde está exactamente?» «En el crucero Estrella del Caribe, que zarpa en media hora hacia las islas del Caribe. Voy a estar sin contacto durante 7 días, pero cuando regrese, necesito tener toda la información posible sobre mi hijo, Miguel Martínez». «Entendido. Le enviaré por mensaje los datos de mi cuenta bancaria para que me transfiera un adelanto de 500 euros. Y señora Rosa, escúcheme. Tenga mucho cuidado. Si lo que me está contando es cierto, usted está en peligro real. No haga nada que pueda poner en riesgo su seguridad». «Sí, detective. Llevo 64 años en este mundo. He sobrevivido a la pobreza, la viudez, criar a un hijo sola, sacrificar toda mi vida por otras personas. Créame, no voy a dejar que mi propio hijo me derrote». Ahora, después de colgar con el detective Víctor, me senté en mi camarote, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. El barco había comenzado a moverse suavemente, alejándose del puerto, y sabía que cada milla que nos separaba de la costa me acercaba más al momento en que Miguel esperaba que su plan se ejecutara. Pero había algo que Miguel no sabía sobre su madre. Yo no era la mujer frágil que él pensaba. Durante todos estos años de aparente sumisión, había estado observando, aprendiendo, guardando secretos que ni él ni Laura imaginaban. Decidí que lo primero que tenía que hacer era explorar el barco. Conocer cada rincón, cada salida, cada lugar donde alguien pudiera intentar hacerme daño. Si iban a intentar fingir un accidente, necesitaba estar preparada para cualquier situación. Salí de mi camarote y comencé a caminar por los pasillos del crucero. Era impresionante. Restaurantes elegantes, casinos, tiendas, una piscina gigantesca en la cubierta superior, teatros, bibliotecas. Era como una ciudad flotante llena de vida y alegría. Pero yo no estaba allí para disfrutarlo. Estaba allí para sobrevivir. Mientras caminaba, noté las cámaras de seguridad. Había muchas, en prácticamente cada pasillo, en cada área pública. Eso me tranquilizó un poco. Sería difícil hacer desaparecer a alguien en un lugar tan vigilado sin levantar sospechas. Sin embargo,
También noté que los balcones privados de los camarotes no tenían cámaras, y mi camarote tenía uno de esos balcones. Miguel había sido muy inteligente al elegir esa habitación específica. En el restaurante principal, mientras almorzaba sola en una mesa junto a la ventana, comencé a observar a los otros pasajeros. La mayoría eran familias de vacaciones, parejas mayores celebrando aniversarios, grupos de amigos divirtiéndose. Todos parecían inocentes, normales, felices. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de aproximadamente mi edad, sentada sola en una mesa cercana, leyendo un libro mientras comía. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado, vestía un elegante vestido rojo, y algo en su postura me decía que era una mujer fuerte e independiente. Nuestros ojos se encontraron por casualidad, y ella me sonrió con esa calidez que solo las mujeres de nuestra generación saben compartir. Decidí acercarme a ella. Disculpe, dije tímidamente. ¿Le importaría si me siento con usted? Odio comer sola. Por favor, tome asiento, respondió con una voz cálida y un ligero acento que no pude identificar. Soy Carolina Blanco, de Valencia. ¿Y usted? Rosa Martínez, de Madrid. Un placer conocerla, Carolina. Mientras hablábamos durante el almuerzo, descubrí que Carolina tenía una historia similar a la mía en muchos aspectos. Era viuda, había criado a un hijo sola, había trabajado toda su vida, y ahora, por primera vez en décadas, estaba haciendo algo solo para ella. Mis hijos insistieron tanto en que tomara estas vacaciones, me contó mientras bebía su café. Dijeron que ya era hora de que me relajara, de que disfrutara de la vida. Al principio me resistí, pero finalmente cedí. Igual que yo, respondí, sintiendo una conexión inmediata con esta mujer. Mi hijo Miguel me regaló este crucero. Dice que necesito alejarme del estrés de la ciudad. Algo en la forma en que Carolina me miraba me hizo sentir que podía confiar en ella. Había una inteligencia en sus ojos, una sabiduría que solo viene con la experiencia de haber vivido mucho y haber aprendido a leer a las personas. Rosa, dijo, bajando la voz. ¿Puedo preguntarte algo personal? Pareces preocupada, tensa. Esa no es la actitud típica de alguien en unas vacaciones de ensueño. Por un momento, consideré contarle todo, pero luego recordé las palabras del detective Víctor sobre no poner en riesgo mi seguridad. Decidí ser cautelosa. Es solo que, bueno, esta es mi primera vez en un crucero. Todo es tan nuevo, tan diferente. Supongo que estoy un poco nerviosa. Carolina asintió comprensivamente, pero pude ver en sus ojos que no me creía completamente. Esta mujer tenía experiencia leyendo entre líneas. Mira, Rosa, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. No nos conocemos, pero llevo 62 años en este mundo, y he aprendido a reconocer cuando una mujer está en problemas. Si necesitas hablar con alguien, o si necesitas ayuda con algo, por favor no dudes en buscarme. Mi camarote es el 1247, en el piso 12. Sentí un calor en mi pecho que no había experimentado en meses. Aquí estaba una completa extraña ofreciéndome más apoyo genuino del que había recibido de mi propio hijo en años. Gracias, Carolina. ¿De verdad? Y tu camarote está muy cerca del mío. Estoy en el 847, piso 8. Perfecto. Entonces seremos vecinas de barco. Después del almuerzo, decidí explorar más el crucero. Fui a la biblioteca donde encontré computadoras con acceso a Internet. Era limitado y costoso, pero podía enviar mensajes cortos. Me senté en una de las computadoras y escribí un correo electrónico rápido al detective Víctor. Estoy bien. Investiga las deudas de juego de Miguel especialmente. Creo que esa es la clave de todo. Tengo una nueva aliada en el barco. Me mantendré en contacto cuando pueda. Rosa. Luego fui al casino del barco. No para jugar, sino para observar. Quería entender cómo funcionaba el mundo del juego. ¿Qué tipo de deudas podía acumular alguien? Cómo las personas se volvían tan desesperadas por dinero que consideraban el asesinato como una opción. Vi hombres y mujeres apostando enormes cantidades de dinero con la misma casualidad con la que alguien compra una revista. Vi la emoción en sus rostros cuando ganaban y la desesperación cuando perdían. Vi cómo algunos jugadores parecían estar en una espiral descendente,
apostando más y más dinero en un intento desesperado por recuperar lo que habían perdido. Y entonces entendí. Miguel no era solo un hijo desagradecido. Era un hombre desesperado, probablemente con deudas enormes, que veía la muerte de su madre como la única salida a sus problemas financieros. Esa tarde, mientras cenaba en el restaurante principal, me encontré con Carolina de nuevo. Esta vez, ella se acercó a mi mesa sin que yo la invitara. Rosa, dijo, sentándose frente a mí. He estado pensando en nuestra conversación de esta tarde, y tengo que decirte algo. No pareces una mujer de vacaciones. Pareces una mujer que está huyendo de algo o que está planeando algo. Estuve en silencio por un momento, sopesando cuánto podía revelar. Carolina, dije finalmente, ¿alguna vez has descubierto que alguien a quien amas profundamente te ha traicionado de la peor manera posible? Sus ojos se suavizaron, y vi un destello de reconocimiento en ellos. Sí, respondió simplemente. Mi primer marido. Descubrí que había estado robando dinero de la empresa de mi padre durante años. Casi arruinó a toda nuestra familia. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Reuní todas las pruebas, lo confronté, y me aseguré de que pagara por lo que había hecho. Pero Rosa, estamos hablando de tu hijo. Respiré hondo. Carolina ya había demostrado que podía guardar secretos familiares difíciles, y yo necesitaba una aliada, alguien en quien pudiera confiar durante estos 7 días cruciales. Carolina, dije, mirándola directamente a los ojos. Mi hijo está intentando matarme, y tengo 7 días para detenerlo y demostrar lo que está planeando. La expresión en el rostro de Carolina cambió inmediatamente. No era sorpresa. No era incredulidad. Era la mirada de una mujer que había vivido lo suficiente como para saber que las familias pueden esconder los secretos más oscuros. Rosa, dijo, bajando la voz a un susurro. Cuéntame todo desde el principio. Durante los siguientes 40 minutos, le conté a Carolina toda la historia. Le hablé del regalo del crucero, de la conversación telefónica que había escuchado, de las deudas de juego que sospechaba que Miguel tenía, del seguro de vida y la herencia que esperaba cobrar después de mi muerte. Carolina escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, estuvo en silencio durante unos minutos, procesando toda la información. Rosa, dijo finalmente, esto es muy serio. Estás en peligro real. Pero también me parece que ya tienes un plan. Estoy empezando a tener uno, respondí. Contraté a un detective privado para investigar las finanzas de Miguel. Pero necesito más que eso. Necesito pruebas concretas de sus intenciones. Necesito testimonios. Necesito evidencia que un juez no pueda ignorar. ¿Y cómo planeas conseguir todo eso mientras estás en este barco? Ahí es donde necesito tu ayuda, Carolina. Miguel va a intentar contactarme durante el viaje. Va a llamarme, enviarme mensajes, fingiendo ser el hijo preocupado. Cada una de esas conversaciones va a ser una oportunidad para que se traicione a sí mismo. Carolina asintió lentamente, comenzando a entender hacia dónde iba mi plan. ¿Quieres grabarlo?, dijo. Exactamente. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito testigos. Necesito a alguien que pueda confirmar lo que estoy documentando. Alguien sin conexión emocional con Miguel. Alguien creíble. Cuenta conmigo, respondió Carolina sin dudarlo. Pero Rosa, hay algo más que debemos considerar. Si Miguel realmente está planeando fingir un accidente en este barco, es posible que alguien más esté involucrado, alguien en el crucero que esté trabajando con él. Esa posibilidad no se me había ocurrido, y me envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Crees que Miguel podría haber sobornado a alguien del personal del barco? Es posible. O podría haber contratado a alguien para que se haga pasar por un pasajero. Rosa, necesitas estar muy alerta durante los próximos días. No confíes en nadie excepto en mí. No aceptes bebidas de extraños. No estés sola en lugares aislados, especialmente en tu balcón. Ya había pensado en el balcón. Es demasiado conveniente, demasiado privado. Exactamente. Mira, tengo una propuesta. ¿Por qué no pasas las noches en mi camarote? Tengo una suite con un sofá-cama. De esa manera, estaremos juntas, y si alguien viene a buscarte a tu habitación, no te encontrará.
La generosidad de Carolina me conmovió profundamente. Esta mujer a la que había conocido solo unas horas antes estaba dispuesta a arriesgar su propia seguridad para ayudarme. Carolina, no puedo pedirte que hagas eso. Si Miguel realmente tiene a alguien en este barco. Rosa, interrumpió firmemente. Tengo 62 años. He criado a 4 hijos. He enterrado a 2 maridos. He dirigido mi propia empresa durante 30 años. No le tengo miedo a un niño mimado que quiere matar a su madre por dinero. Además, añadió con una sonrisa traviesa, hace mucho tiempo que no tenía una aventura emocionante. Esa noche, después de la cena, Carolina me ayudó a mover algunas de mis cosas esenciales a su camarote. Era mucho más grande que el mío, con una sala de estar separada del dormitorio y un balcón más amplio. Pero lo más importante era que tenía 2 camas, lo que nos permitía cuidarnos mutuamente. Mientras organizábamos mis cosas, Carolina me hizo preguntas detalladas sobre Miguel, sobre su personalidad, sus hábitos, su relación con Laura. Dime, Rosa, ¿Miguel siempre fue manipulador o esto es algo nuevo? Siempre fue muy inteligente, respondí, pensando cuidadosamente. Desde pequeño, sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Pero pensé que era astucia normal de la infancia. Nunca imaginé que podría ser así. ¿Y Laura? ¿Cómo es su relación? Al principio, parecían muy enamorados, pero en los últimos años, he notado tensión. Laura siempre se queja del dinero, de que necesitan una casa más grande, vacaciones más caras, un coche mejor, y Miguel siempre promete que las cosas mejorarán, que conseguirá más dinero. Ahora sabemos de dónde iba a venir ese dinero, comentó Carolina sombríamente. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Miguel. Carolina y yo nos miramos. Había llegado el momento de poner nuestro plan en acción. Recuerda, susurró Carolina mientras preparaba su propio teléfono para grabar. Haz que hable. Deja que se traicione a sí mismo. Respiré hondo y contesté. Miguel. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Cómo va el crucero? ¿Te estás divirtiendo? Su voz sonaba perfectamente normal, amorosa, preocupada. Si no hubiera escuchado su conversación con Laura, habría creído que realmente se preocupaba por mí. Es hermoso, hijo. El barco es increíble. Gracias por este regalo tan generoso. De nada, mamá. Te lo mereces. ¿Has conocido gente nueva? ¿Estás haciendo amigos? Una pregunta interesante. ¿Por qué le importaba si estaba haciendo amigos? Sí, conocí a una señora muy agradable, Carolina. Hemos estado comiendo juntas. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Miguel respondiera. Qué bien, mamá. Es importante que no estés sola, pero ten cuidado también, ¿vale? En esos cruceros, a veces hay personas que se aprovechan de los pasajeros mayores. Carolina me miró con los ojos muy abiertos. Miguel acababa de plantar la semilla de duda sobre cualquiera que pudiera ser mi aliada. No te preocupes, hijo. Soy muy cautelosa. Pero dime, ¿cómo van las cosas por allá? ¿Cómo está Laura? Todo bien, mamá. Laura te manda saludos. Dice que espera que estés disfrutando mucho y que te relajes completamente. Qué dulce de su parte. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mamá. Lo que sea. ¿Por qué decidiste regalarme este viaje justo ahora? Quiero decir, fue tan repentino, tan inesperado. Otra pausa, esta vez más larga. Bueno, Laura y yo hemos estado hablando mucho sobre ti últimamente. Nos dimos cuenta de que te ves muy cansada, muy estresada, y pensamos que necesitabas un descanso, alejarte de todo por un tiempo. Alejarte de todo, repetí, mirando a Carolina, quien estaba tomando notas de cada palabra. Sí, mamá. A veces necesitas desconectarte completamente de la rutina, ¿no crees? Supongo que sí. Miguel, ¿puedo confesarte algo? Claro, mamá. Al principio, me sentí un poco culpable por aceptar un regalo tan costoso. Debe haberte costado mucho dinero. Mamá, por favor no te preocupes por eso. El dinero no es un problema. Además, es una inversión en tu bienestar, y eso no tiene precio. Carolina escribió en un papel y me lo mostró. Pregúntale sobre los billetes de regreso.
Miguel, una pregunta tonta. ¿Tienes una copia de mis billetes de regreso? Porque revisé mis documentos y solo encuentro el de ida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Miguel, ¿estás ahí? Sí. Sí, mamá. Perdón, Laura me estaba diciendo algo. Sobre los billetes, no te preocupes. La agencia de viajes tiene todo organizado. Solo tienes que disfrutar del viaje y nosotros nos encargamos de los detalles. Pero Miguel, quiero estar segura de que podré regresar. ¿Podrías verificar con la agencia mañana y confirmarme? Mamá, por favor confía en mí. Todo está perfectamente organizado. No tienes nada de qué preocuparte. Solo relájate y disfruta. Para eso es el viaje. Está bien, hijo. Confío en ti completamente. Perfecto, mamá. Te quiero mucho. Dulces sueños. Yo también te quiero, Miguel. Buenas noches. Cuando colgué, Carolina y yo estuvimos en silencio durante unos minutos, procesando lo que acabábamos de escuchar. Rosa, dijo Carolina finalmente. Esa conversación fue muy reveladora. La forma en que evadió la pregunta sobre los billetes de regreso, la manera en que te tranquilizó diciéndote que no te preocuparas por nada. Es como si estuviera tratando de mantenerte en un estado de falsa seguridad. Y la pregunta sobre si estaba haciendo amigos, añadí. Es como si estuviera evaluando si tengo aliados, si hay alguien que pueda notar si algo me pasa. Exactamente. Rosa, mañana necesitamos ir a la oficina del crucero y verificar personalmente el estado de tus billetes de regreso. Quiero ver con mis propios ojos que reservó realmente Miguel. A la mañana siguiente, Carolina y yo nos despertamos temprano con una misión clara. Después de desayunar en su camarote para evitar exponernos innecesariamente en los restaurantes públicos, fuimos directamente a la oficina de servicios al pasajero en el tercer piso del crucero. La oficina era un espacio elegante con varios escritorios atendidos por personal uniformado. Nos acercamos a una joven llamada Patricia, según su placa identificativa, quien nos saludó con una sonrisa profesional. Buenos días, señoras. ¿En qué puedo ayudarlas? Buenos días, respondí, tratando de mantener mi voz calmada. Necesito verificar mi itinerario completo de viaje. Mi nombre es Rosa Martínez, camarote 847. Patricia tecleó rápidamente en su computadora y frunció el ceño ligeramente. Señora Martínez, veo aquí que tiene una reserva para el crucero de 7 días por las islas del Caribe, pero... Hizo una pausa, mirando la pantalla con confusión. ¿Pero qué? Preguntó Carolina, notando la vacilación en la voz de la empleada. Es un poco extraño. Veo que tiene un billete de ida, pero no hay reserva para el vuelo de regreso a Madrid. Normalmente, nuestros paquetes incluyen transporte completo de ida y vuelta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Incluso sabiendo la verdad, escuchar la confirmación oficial dolía profundamente. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carolina, fingiendo estar tan confundida como yo. Bueno, significa que cuando el crucero termine en 7 días, la señora Martínez no tiene forma de regresar a casa. Podría ser un error del sistema, o tal vez quien compró el paquete planeaba añadir el vuelo de regreso más tarde. ¿Quién compró este paquete?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia revisó la información de nuevo. Dice aquí que fue comprado por Miguel Martínez con una tarjeta de crédito a su nombre. ¿Es un familiar suyo? Es mi hijo, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Ah, bueno, entonces seguramente él se encargará de comprar su billete de regreso. Pero señora Martínez, le recomiendo que se comunique con él pronto porque los vuelos desde las islas del Caribe a Madrid suelen llenarse rápidamente, especialmente en esta época del año. Carolina y yo nos miramos significativamente. Patricia, intervino Carolina. ¿Sería posible que la señora Martínez comprara su billete de regreso ahora mismo para asegurarse de que tendrá un asiento? Por supuesto. Déjeme verificar la disponibilidad. Patricia tecleó durante varios minutos. Tengo disponibilidad en un vuelo que sale el domingo a las 3 de la tarde, el día que termina el crucero. El costo sería de 750 euros. Lo tomo, dije inmediatamente, sacando mi tarjeta de crédito.
Mientras Patricia procesaba la compra, Carolina me susurró al oído: Rosa, acabamos de conseguir nuestra primera prueba. Miguel deliberadamente no compró tu billete de regreso. Eso demuestra intención premeditada. Cuando terminamos en la oficina, decidimos caminar por la cubierta del barco para hablar en privado. El día era hermoso, con un sol brillante y una brisa suave, pero yo no podía disfrutar de nada sabiendo lo que sabía. Carolina, dije mientras caminábamos junto a la barandilla, cada prueba que encontramos me duele más. Es como descubrir una y otra vez que mi propio hijo quiere verme muerta. Lo sé, Rosa, pero cada prueba que encontramos también te protege más. Mira lo que acabamos de lograr. Ahora tienes tu billete de regreso, y tenemos evidencia documentada de que Miguel nunca tuvo la intención de que regresaras viva. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Miguel. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien en tu camarote? Le mostré el mensaje a Carolina. Está verificando que estés en tu camarote, dijo. Probablemente esperaba que respondieras desde allí. Decidí intentar algo. Respondí. Buenos días, hijo. Dormí muy bien. Estoy en la cubierta tomando el sol. El barco es maravilloso. La respuesta llegó casi inmediatamente. Qué bien, mamá. Disfrútalo mucho. ¿Ya has explorado todo el barco? Otra pregunta extraña. ¿Por qué le importaba cuánto había explorado el barco? No todo todavía. Es muy grande. Ayer conocí los restaurantes y el casino. Hoy quiero ver la piscina y tal vez el spa. Perfecto, mamá. Solo ten cuidado cerca de las barandillas. He leído que a veces las personas se marean con el movimiento del barco y pueden perder el equilibrio. Carolina leyó el mensaje por encima de mi hombro y su rostro palideció. Rosa, susurró. Acaba de sugerir cómo vas a morir. Un accidente cerca de las barandillas. Lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío a pesar del calor del sol. Está plantando la idea, preparando el terreno para cuando la noticia llegue a tierra. Respondí a Miguel. No te preocupes, hijo. Soy muy cuidadosa. Siempre me mantengo alejada de los bordes. Eso espero, mamá. Te quiero mucho, y quiero que vuelvas sana y salva. ¡Qué ironía! Miguel hablando de querer que volviera sana y salva cuando él mismo había planeado que nunca regresara. Durante el resto del día, Carolina y yo elaboramos nuestro plan con más detalle. Decidimos que necesitábamos más pruebas, más grabaciones, más evidencia de las verdaderas intenciones de Miguel. También determinamos que era crucial identificar si había alguien más en el barco trabajando con él. Carolina sugirió que prestáramos atención a cualquier empleado del crucero que mostrara un interés especial en mí o a cualquier pasajero que pareciera estar observándome. Esa tarde, mientras estábamos en la piscina, noté que un hombre de unos 40 años nos estaba observando desde el bar. Llevaba una camisa verde y pantalones largos, lo cual era extraño para estar junto a una piscina. Cada vez que lo miraba, él apartaba rápidamente la vista. Carolina, susurré. El hombre del bar, el de la camisa verde. ¿Has notado que nos está observando? Carolina se giró discretamente para mirarlo. Sí, lo veo. Y tienes razón. Su comportamiento es sospechoso. Hagamos una prueba. Carolina se levantó y caminó hacia el otro lado de la piscina como si fuera al baño. Yo me quedé donde estaba, observando al hombre. Efectivamente, sus ojos me siguieron todo el tiempo, ignorando completamente a Carolina. Cuando Carolina regresó, confirmó lo que ya sabía. Rosa, ese hombre definitivamente te está observando a ti específicamente. Cuando me alejé, no me prestó atención. Sus ojos estaban fijos en ti. ¿Qué hacemos? Vamos a ser muy inteligentes. Levántate y camina hacia el ascensor. Yo me voy a quedar aquí y observar si te sigue. Hice exactamente como Carolina sugirió. Me levanté, recogí mis cosas lentamente, y caminé hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, miré hacia atrás discretamente. El hombre de la camisa verde se había levantado de su asiento en el bar y estaba caminando en mi dirección. Entré rápidamente en el ascensor y presioné el botón del piso 12 donde estaba el camarote de Carolina. Cuando las puertas se cerraron, sentí un alivio temporal, pero también una confirmación aterradora.
Miguel definitivamente tenía a alguien vigilándome en el barco. 15 minutos después, Carolina llegó al camarote. Rosa, tenías razón. Ese hombre te siguió hasta el ascensor. Cuando vio que había subido, él también tomó el siguiente ascensor. Definitivamente es sospechoso. ¿Qué hacemos ahora? Si Miguel tiene a alguien aquí, estoy en peligro real. Vamos a ser más inteligentes que ellos, respondió Carolina con determinación. Mañana, vamos a confrontar a ese hombre, pero de forma segura. Vamos a hacer que se traicione a sí mismo, tal como estamos haciendo con Miguel. Esa noche, mientras cenábamos en el camarote de Carolina para evitar exponernos en los restaurantes públicos, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Laura. Rosa, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo va el crucero? Era la primera vez en meses que Laura me llamaba directamente. Su voz sonaba forzadamente alegre. Hola, Laura. Qué sorpresa escucharte. El crucero es hermoso. Muchas gracias. Qué bien, Rosa. Miguel me contó que hablaron ayer y que estás muy contenta. Eso nos da mucha tranquilidad. Carolina activó la grabación en su teléfono. Sí, estoy disfrutando mucho. Aunque, tengo una pregunta, Laura. Ayer fui a la oficina del crucero y me dijeron que no tengo billete de regreso. ¿Sabes algo sobre eso? Hubo una larga pausa antes de que Laura respondiera. Ay, Rosa, qué extraño. Miguel se encargó de todos los detalles. Tal vez hubo un error del sistema. Pero no te preocupes, nosotros nos encargaremos de arreglarlo. ¿Estás segura? Porque ya compré mi propio billete para estar tranquila. Otra pausa. ¿Ya compraste tu billete de regreso, Rosa? No tenías que hacer eso. Nosotros íbamos a encargarnos. Es solo que me asusté un poco de quedarme varada en el Caribe sin forma de volver a casa. Por supuesto. Por supuesto. Lo entiendo perfectamente. Bueno, Rosa, te dejo que sigas disfrutando. Nos vemos cuando regreses. Laura, antes de que cuelgues, ¿puedo preguntarte algo? Sí, dime. ¿Por qué decidieron regalarme este viaje justo ahora? Miguel me dijo que habían estado hablando de mí, pero no me explicó qué los motivó específicamente. Bueno, es que últimamente hemos notado que estás muy cansada, Rosa. Muy estresada. Y pensamos que necesitabas un descanso largo. ¿Un descanso largo? Sí. Ya sabes, alejarte de todo por un tiempo. A veces necesitas desconectarte completamente de la rutina diaria. Las mismas palabras que Miguel había usado, como si hubieran ensayado la respuesta. Entiendo. Bueno, muchas gracias por preocuparse por mí. De nada, Rosa. Cuídate mucho y disfruta cada momento. Cuando colgué, Carolina y yo nos miramos en silencio. Rosa, dijo Carolina finalmente, esa conversación fue aún más reveladora que la de ayer con Miguel. Laura está claramente involucrada en el plan. La forma en que se puso nerviosa cuando le dijiste que ya habías comprado tu billete de regreso. Es como si hubieras arruinado algo que habían planeado. Al tercer día del crucero, Carolina y yo decidimos que era hora de confrontar al hombre de la camisa verde que me había estado observando, pero lo haríamos de manera inteligente, en un lugar público donde estaríamos seguras. Después del desayuno, bajamos al casino del barco. Era un lugar perfecto, lleno de gente, con muchas cámaras de seguridad y con personal de la tripulación cerca en todo momento. Carolina había ideado un plan brillante. Rosa, me explicó mientras caminábamos hacia el casino. Voy a sentarme en una mesa de póker cerca de la entrada. Tú vas a sentarte sola en una de las máquinas tragamonedas. Cuando ese hombre aparezca, porque estoy segura de que lo hará, vas a actuar como si estuvieras un poco ebria, como si hubieras bebido demasiado en el desayuno. ¿Para qué? Para que se sienta confiado, para que piense que eres vulnerable. Los depredadores siempre atacan cuando creen que su presa es débil. Si realmente está trabajando con Miguel, aprovechará esa oportunidad para acercarse a ti. El plan funcionó perfectamente. Solo llevaba 20 minutos jugando en las máquinas tragamonedas, fingiendo tambalearme ligeramente y hablando conmigo misma como si estuviera mareada, cuando vi al hombre de la camisa verde acercándose. Esta vez llevaba una camisa amarilla, pero definitivamente era la misma persona. Alto, cabello negro,
unos 40 años, con una sonrisa que intentaba ser amigable pero que me daba escalofríos. Disculpe, señora, dijo, acercándose a mi máquina. ¿Está bien? Se ve un poco cansada. Ay, sí, respondí, arrastrando ligeramente las palabras. Creo que tomé demasiados mimosas en el desayuno. Estas vacaciones me están volviendo loca. Él sonrió, y pude ver en sus ojos que había caído en la trampa. ¿Es su primera vez en un crucero?, preguntó, sentándose en la máquina junto a la mía. Sí, mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme. Le di exactamente la información que sabía que quería escuchar. ¡Qué hijo tan considerado! ¿Y dónde está él ahora? ¿También en el crucero? No, se quedó en Madrid. Esto es solo para mí. Un regalo especial para que me relaje completamente. El hombre asintió y vi cómo sus ojos se iluminaban con esa información. Bueno, entonces tiene que aprovecharlo al máximo. ¿Ya ha explorado todo el barco? Casi todo. Ayer estuve en la cubierta superior viendo el atardecer. Es hermoso, pero da un poco de miedo estar tan cerca del agua. ¿Miedo? ¿Por qué? Ay, es que soy muy torpe, dije, riendo como si estuviera realmente ebria. Siempre me da terror acercarme demasiado a las barandillas. Con este balanceo del barco, uno puede caerse tan fácilmente. La expresión en su rostro cambió sutilmente. Era como si hubiera recibido información muy valiosa. Tiene razón en ser cuidadosa, dijo con una voz que ahora sonaba más calculadora, especialmente de noche. Las cubiertas se ponen resbaladizas con la bruma del mar. ¿Tú crees? ¡Ay, qué horror! Bueno, mejor me quedo en mi camarote después de cenar. ¿En qué piso está su camarote? Ahí estaba. La pregunta que habíamos estado esperando. En el 8º piso, el 847. Tiene un balcón hermoso, pero como te digo, me da miedo asomarme demasiado. El hombre sonrió de una manera que me heló la sangre. Bueno, señora, fue un placer conocerla. Espero que disfrute mucho el resto de su crucero. Se levantó y se alejó rápidamente. Desde mi posición, pude ver que se dirigía directamente a los teléfonos públicos del barco. Carolina había estado observando toda la conversación desde su mesa de póker. Cuando el hombre se alejó, ella también se levantó y lo siguió discretamente. 15 minutos después, Carolina regresó a buscarme con una expresión urgente en su rostro. Rosa, necesitamos hablar inmediatamente en privado. Subimos rápidamente al camarote de ella y Carolina cerró la puerta con llave. Rosa, ese hombre hizo una llamada telefónica inmediatamente después de hablar contigo. No pude escuchar toda la conversación, pero claramente oí estas palabras. Sí, está en el 847, piso 8, con balcón. Dice que le da miedo acercarse a las barandillas. Perfecto para lo que necesitamos. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Carolina, ¿estás absolutamente segura de lo que escuchaste? Completamente. Rosa, ese hombre definitivamente está trabajando con Miguel. Y ahora sabe exactamente dónde encontrarte y cuál es la mejor manera de hacer que tu muerte parezca un accidente. Me senté en el sofá del camarote, sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre mí como una avalancha. ¿Qué hacemos ahora? Si Miguel tiene a alguien aquí y ese alguien ya sabe cómo planea matarme. Vamos a adelantarnos a ellos, respondió Carolina con una determinación que me tranquilizó. Rosa, no vas a poner un pie en tu camarote de nuevo durante el resto del viaje. Vas a quedarte aquí conmigo donde estás segura. Pero lo más importante, vamos a tender una trampa. ¿Qué tipo de trampa? Mañana por la noche es la fiesta de gala del capitán. Todos estarán en el salón principal hasta muy tarde. Esa será la noche perfecta para que alguien intente entrar en tu camarote o esperarte en tu balcón. Carolina, no voy a usar mi vida como carnada. No tendrás que hacerlo. Pero vamos a usar esa oportunidad para atrapar a ese hombre con las manos en la masa. Vamos a alertar a la seguridad del barco. Vamos a tender una trampa. Y vamos a conseguir pruebas irrefutables de lo que está pasando. Esa tarde, mientras planeábamos nuestra estrategia, mi teléfono sonó de nuevo. Era Miguel, pero esta vez su voz sonaba diferente, más ansiosa. Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando del crucero?
Muy bien, hijo. Cada día es una nueva aventura. ¿Sigues durmiendo bien en tu camarote? ¿No has tenido problemas con ruido ni nada por el estilo? Una pregunta muy específica, como si estuviera verificando que todavía estaba usando mi camarote. No, hijo. Duermo perfectamente. Mi camarote es muy tranquilo. ¡Qué bien! Mamá, mañana es jueves, ¿verdad? ¿Tienes algún plan especial? Creo que mañana es la fiesta de gala del capitán. Va a ser muy elegante. Ah, sí. Esas fiestas son hermosas. ¿Vas a ir? Por supuesto. Ya tengo mi vestido verde listo. Perfecto, mamá. Disfrútala mucho. ¿A qué hora normalmente terminan esas fiestas? Otra pregunta muy específica. Miguel estaba recopilando información sobre mi horario. No estoy segura. Probablemente tarde, después de medianoche. Bueno, cuando termine, ve directo a tu camarote a descansar. No andes por las cubiertas de noche. Puede ser peligroso. Carolina me estaba mirando con los ojos muy abiertos. Miguel acababa de darme instrucciones específicas de ir directamente a mi camarote después de la fiesta. El lugar exacto donde alguien estaría esperándome. No te preocupes, hijo. Iré directo a mi habitación después de la fiesta. Perfecto, mamá. Te quiero mucho. Duerme bien. Cuando colgué, Carolina y yo estuvimos en silencio durante varios minutos. Rosa, dijo finalmente. Esa conversación confirma todo. Miguel sabe exactamente cuándo va a hacer el ataque. Probablemente él mismo le dijo a ese hombre que mañana por la noche, después de la fiesta de gala, estarás sola en tu camarote. Carolina, tengo miedo. Este plan se está volviendo muy real, muy peligroso. Lo sé, Rosa, pero también estamos muy cerca de tener todas las pruebas que necesitamos. Una noche más y tendremos suficiente evidencia para enviar a Miguel a prisión por el resto de su vida. Esa noche, no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada movimiento del barco me recordaba lo vulnerable que estaba en medio del océano. Pero también sentía algo que no había sentido en años. Una fuerza interior, una determinación feroz de no ser derrotada. Miguel había subestimado completamente a su madre. Había cometido el error de creer que yo era una vieja indefensa que se rendiría fácilmente. Mañana por la noche, iba a descubrir cuán equivocado estaba. El jueves por la mañana, Carolina y yo pusimos en marcha la parte más crucial de nuestro plan. Teníamos que contactar con la seguridad del barco sin alertar al hombre que me estaba vigilando, y necesitábamos hacerlo de una manera que nos tomaran en serio. Carolina sugirió que fuéramos directamente al capitán Javier Hernández. Como exempresaria, ella sabía que ir directamente a la máxima autoridad era la mejor manera de asegurarnos de que nos escucharan. Rosa, me explicó mientras nos preparábamos, los capitanes de cruceros están entrenados para manejar todo tipo de situaciones. Secuestros, robos, intentos de asesinato. Él sabrá exactamente qué hacer. A las 9 de la mañana, nos presentamos en la oficina del capitán. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una presencia que inmediatamente inspiraba respeto y confianza. Señoras, soy el capitán Javier Hernández. ¿En qué puedo ayudarlas? Carolina tomó la iniciativa. Capitán, tenemos una situación muy seria que reportar. La señora Rosa Martínez está siendo vigilada por un hombre sospechoso, y tenemos razones para creer que su vida está en peligro. El capitán nos invitó a sentarnos y escuchó atentamente mientras le contábamos toda la historia. Le mostramos las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Miguel y Laura, explicamos el asunto de los billetes de ida, y describimos en detalle al hombre que me había estado siguiendo. Señora Martínez, dijo el capitán cuando terminamos, esto es extremadamente serio. Si lo que me están contando es cierto, estamos hablando de un intento de asesinato premeditado en mi barco. Capitán, respondí, entiendo que suena increíble, pero cada prueba que hemos reunido apunta a la misma conclusión. No suena increíble en absoluto, respondió el capitán gravemente. Llevo 20 años navegando y lo he visto todo. La codicia puede llevar a las personas a hacer cosas inimaginables, incluso a su propia familia. Carolina se inclinó hacia adelante. Capitán,
Tenemos un plan para atrapar a este hombre con las manos en la masa esta noche durante la fiesta de gala, pero necesitamos su ayuda y la cooperación de su equipo de seguridad. El capitán escuchó nuestro plan en detalle. Era arriesgado, pero inteligente. Yo asistiría a la fiesta de gala como estaba planeado, pero en lugar de ir a mi camarote después, me quedaría escondida con Carolina. Mientras tanto, la seguridad del barco vigilaría mi camarote y el área circundante para atrapar al hombre sospechoso si intentaba algo. Es un buen plan, admitió el capitán, pero vamos a hacer algunas modificaciones para asegurar su completa seguridad. Explicó que instalarían cámaras adicionales cerca de mi camarote, que tendrían agentes de seguridad disfrazados de pasajeros en los pasillos cercanos, y que me proporcionarían un dispositivo de pánico que podía activar desde cualquier lugar del barco. Señora Martínez, dijo el capitán antes de que nos fuéramos, quiero que sepa que desde este momento, usted está bajo la protección oficial de este barco. No permitiré que le pase nada mientras esté bajo mi responsabilidad. Por primera vez en días, me sentí verdaderamente segura. El resto del día pasó lentamente. Carolina y yo nos quedamos en su camarote, repasando el plan una y otra vez, asegurándonos de estar preparadas para cualquier contingencia. A las 5 de la tarde, comenzamos a arreglarnos para la fiesta de gala. Era importante que me viera normal, que no diera ninguna señal de que sabía lo que estaba pasando. Me puse mi vestido verde más elegante, me arreglé el cabello cuidadosamente, y me maquillé como si realmente estuviera emocionada por la fiesta. Carolina llevaba un hermoso vestido dorado que la hacía ver sofisticada y segura. Rosa, dijo mientras terminábamos de arreglarnos. Esta noche va a cambiar todo. Mañana por la mañana, estarás libre de Miguel para siempre, y él estará enfrentando las consecuencias de sus acciones. La fiesta de gala fue espectacular. El salón principal del barco había sido transformado en un palacio flotante, con decoraciones elegantes, música en vivo, y mesas cargadas de comida exquisita. Había cientos de pasajeros elegantemente vestidos bailando, riendo, disfrutando de la noche. Pero yo no podía concentrarme en la belleza de la fiesta. Mis ojos estaban constantemente buscando al hombre de las camisas de colores, tratando de localizarlo en la multitud. Lo encontré cerca del bar, esta vez llevando una camisa blanca y una chaqueta negra. Parecía estar vestido para la ocasión, pero sus ojos estaban fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Carolina y yo bailamos, charlamos con otros pasajeros, fingiendo que era una noche normal de vacaciones. Pero internamente, ambas estábamos contando los minutos hasta poder poner nuestro plan en acción. A las 11:30 de la noche, decidí que era hora de hacer mi movimiento. Me acerqué a Carolina y le susurré, «Es hora. Voy a salir del salón como si fuera a mi camarote. Tú espera 5 minutos y sígueme». Salí del salón principal, caminando lentamente, como si estuviera cansada después de una larga noche de fiesta. Tomé el ascensor hasta el 8º piso donde estaba mi camarote, pero en lugar de ir a mi habitación, me dirigí rápidamente a las escaleras de emergencia que conducían al piso 12. Desde las escaleras, podía ver el pasillo que llevaba a mi camarote. Estaba desierto, iluminado solo por las luces nocturnas del barco. Carolina llegó 5 minutos después, y juntas nos escondimos en las escaleras, observando mi pasillo a través de una pequeña ventana. ¿Ves algo?, susurró Carolina. Todavía no, pero estoy segura de que aparecerá. No tuvimos que esperar mucho. A las 12:15, vimos una figura moviéndose sigilosamente por el pasillo. Era el hombre de la camisa blanca, pero ahora llevaba guantes negros y algo en las manos que no pude identificar. Fue directamente a mi camarote y se detuvo frente a la puerta. Sacó algo de su bolsillo, probablemente herramientas para forzar cerraduras, y comenzó a trabajar en la puerta. «Carolina», susurré, «está forzando la entrada a mi camarote. Necesitamos alertar a seguridad ahora». Carolina inmediatamente activó el dispositivo de pánico que nos había dado el capitán. Una pequeña luz roja comenzó a parpadear, enviando una señal silenciosa al equipo de seguridad. El hombre logró abrir la puerta de mi camarote y entró. Desde nuestra posición, podíamos ver que tenía una pequeña linterna y estaba inspeccionando la habitación. 3 minutos después, los agentes de seguridad del barco comenzaron a aparecer en el pasillo. Se movían en silencio, rodeando mi camarote desde ambas direcciones. De repente,
El hombre salió de mi camarote y se dirigió al balcón. Continuamos observándolo a través de las ventanas del pasillo. Estaba inspeccionando la barandilla del balcón, como si estuviera planeando exactamente cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Fue entonces cuando la seguridad del barco actuó. 3 agentes entraron al camarote simultáneamente, rodeando al hombre antes de que pudiera reaccionar. Desde nuestra posición en las escaleras, podíamos escuchar la conmoción mientras lo arrestaban. Él gritaba, insistiendo en que había entrado al camarote por error, que se había equivocado de habitación. Pero cuando le revisaron los bolsillos, encontraron un pequeño frasco de líquido, herramientas para forzar cerraduras, y lo más incriminatorio de todo, un teléfono móvil con mensajes de texto de Miguel. Carolina y yo bajamos al 8º piso donde el capitán Javier ya estaba supervisando la situación. Señora Martínez, dijo el capitán, atrapamos a su atacante, y encontramos evidencia muy interesante. Me mostró el teléfono del hombre. Había varios mensajes de Miguel con instrucciones específicas. Espera hasta después de medianoche. Haz que parezca que cayó del balcón por accidente. Asegúrate de que no haya señales de lucha. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque estaba viva y a salvo. Horror porque tenía la confirmación final de que mi propio hijo había pagado a alguien para asesinarme. Capitán, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, señora Martínez, este hombre será arrestado formalmente cuando lleguemos a puerto mañana, y usted tendrá todas las pruebas que necesita para procesar a su hijo por intento de asesinato. El viernes por la mañana fue el más largo de mi vida. Después de que arrestaron al hombre que Miguel había contratado, Carolina y yo nos quedamos despiertas en su camarote, procesando todo lo que había pasado. El capitán Javier había ordenado que el detenido fuera mantenido en una celda de seguridad en el barco hasta que llegáramos a puerto. Rosa, dijo Carolina mientras tomábamos té a las 3 de la madrugada. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de lograr? No solo salvamos tu vida, sino que ahora tenemos pruebas irrefutables para enviar a Miguel a prisión. Lo sé, respondí, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y profunda tristeza. Pero Carolina, también acabo de descubrir que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, realmente quería verme muerta. No sé cómo voy a recuperarme de eso. Vas a recuperarte porque eres una mujer más fuerte de lo que Miguel jamás imaginó, y porque ahora tendrás la oportunidad de vivir tu vida libre de su manipulación y crueldad. A las 6 de la mañana, el detective Víctor me llamó desde Madrid. Había estado trabajando toda la noche investigando las finanzas de Miguel. Señora Rosa, dijo con voz emocionada, encontré exactamente lo que estábamos buscando. Su hijo tiene deudas de juego de más de 200.000 euros con prestamistas muy peligrosos. Pero eso no es todo. ¿Qué más encontró? Miguel ha estado falsificando su firma en documentos bancarios durante meses. Ha usado su casa como garantía para varios préstamos sin su conocimiento. Si usted hubiera muerto, él habría heredado todo y podría haber pagado sus deudas. Pero Rosa, hay algo más que necesita saber. Dígame. Laura también está hasta el cuello de deudas. Tiene tarjetas de crédito al máximo por más de 50.000 euros. Ambos estaban desesperados por dinero, y su muerte era la única solución que veían. Cada nueva revelación era como una puñalada al corazón. No solo Miguel, sino también Laura habían estado planeando mi muerte por dinero. Detective Víctor, ¿qué necesitamos hacer ahora? Cuando regrese a Madrid mañana, iremos directamente a la oficina del fiscal. Con todas las pruebas que tenemos, Miguel y Laura serán arrestados inmediatamente. Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo. Carolina respetó mi necesidad de procesar todo lo que había escuchado. Finalmente, decidí que era hora de hacer algo que había estado postergando. Llamar a Miguel. Carolina, dije, quiero llamar a Miguel ahora. Quiero escuchar su voz cuando le diga que sé todo lo que ha hecho. ¿Estás segura, Rosa? Eso podría ser peligroso. Si se da cuenta de que su plan falló. No me importa el peligro. Estoy cansada de fingir, cansada de actuar como la madre ingenua que no sabe nada. Quiero que sepa que su madre no es la vieja tonta que pensaba. Marqué el número de Miguel. Él respondió después del segundo timbre. Mamá, qué sorpresa.
¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien después de la fiesta? Su voz sonaba falsamente alegre como siempre, pero ahora podía escuchar la mentira detrás de cada palabra. Hola, Miguel. Sí, dormí muy bien. Pero tengo que contarte algo muy interesante que pasó anoche. ¿Qué pasó, mamá? Bueno, después de la fiesta, cuando regresé a mi camarote, encontré a un hombre intentando forzar la entrada a mi habitación. ¿Puedes creerlo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre? Un hombre de unos 40 años. La seguridad del barco lo arrestó. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Miguel. ¿Qué, mamá? Cuando le revisaron el teléfono, encontraron mensajes tuyos. Mensajes donde le dabas instrucciones de cómo matarme y hacer que pareciera un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que Miguel había colgado. Miguel, ¿sigues ahí? Mamá, dijo finalmente con una voz completamente diferente, fría y calculadora. No sé de qué estás hablando. Eso es imposible. ¿Es imposible, Miguel? Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones telefónicas. Tengo pruebas de que nunca compraste mi billete de regreso. Tengo evidencia de que contrataste a un asesino. Y el detective que contraté tiene pruebas de todas tus deudas de juego y los préstamos fraudulentos que sacaste usando mi casa. Otro largo silencio. ¿Contrataste a un detective? Mamá, te has vuelto loca. No, Miguel. Me volví inteligente. Por primera vez en mi vida, dejé de confiar ciegamente en ti y empecé a usar mi cerebro. Mamá, creo que el estrés del viaje te está afectando. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. ¿No tienen sentido? Miguel, tu plan falló. El hombre que contrataste está arrestado. Yo estoy viva, y mañana cuando regrese a Madrid, tú vas a ser arrestado por intento de asesinato. Mamá, necesitas calmarte. Cuando llegues a casa, hablaremos con calma. Estás confundida. No estoy confundida, Miguel. Estoy decepcionada. Estoy con el corazón roto. Estoy triste de haber criado a un hijo que valoró el dinero más que la vida de su propia madre. Pero no estoy confundida. Mamá. No me llames mamá, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Una madre es alguien a quien respetas, amas, proteges. Tú solo me viste como un obstáculo entre tú y mi dinero. Escúchame bien, Miguel. Cuando llegue a Madrid mañana, voy a entregar todas las pruebas al fiscal. Voy a testificar contra ti, y voy a asegurarme de que pases el resto de tu vida en prisión pensando en lo que le hiciste a la mujer que te dio la vida. Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo no intenta matar a su madre. Un monstruo sí. Colgué el teléfono. Carolina me abrazó mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de rabia, de alivio, de dolor. Era como si todos los sentimientos de los últimos días estuvieran saliendo de mí a la vez. Rosa, dijo Carolina suavemente. Lo que acabas de hacer requirió un coraje increíble. Ese no fue el final de una relación. Ese fue el nacimiento de una nueva Rosa, una mujer que nunca más permitirá que nadie abuse de su bondad. Pasamos el resto del día preparándonos para el regreso a Madrid. El capitán Javier nos ayudó a organizar todas las pruebas, las grabaciones de las conversaciones telefónicas, los informes de seguridad, los testimonios de los testigos, las fotos del hombre arrestado, y los objetos encontrados en su posesión. Señora Martínez, dijo el capitán antes de la cena, quiero que sepa que en mis 20 años de navegación, nunca he visto a una mujer mostrar tanto coraje y determinación como usted lo hizo esta semana. Su hijo subestimó completamente a su madre. Esa noche, mi última noche en el crucero, Carolina y yo cenamos en el restaurante principal por primera vez desde el primer día. Ya no tenía que esconderme. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que tener miedo. Carolina, dije mientras brindábamos con champán, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Rosa, tú salvaste tu propia vida. Yo solo fui tu compañera de aventura. Pero quiero que sepas que esta experiencia también me cambió a mí. Me recordó que las mujeres de nuestra edad todavía tenemos mucho que ofrecer al mundo. Mucha fuerza que mostrar. ¿Qué vas a hacer cuando regresemos a tierra?
Voy a volver a Valencia y voy a empezar a vivir mi vida más plenamente. ¿Y tú, Rosa? ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que Miguel pague por lo que hizo. Y luego voy a empezar a vivir para mí misma por primera vez en 64 años. El sábado por la mañana, cuando el crucero llegó al puerto de Cozumel, yo ya no era la misma mujer que había abordado ese barco 7 días antes. Era Rosa Martínez, pero una versión completamente nueva de mí misma, más fuerte, más inteligente, más determinada que nunca. Carolina y yo nos despedimos en el puerto con lágrimas en los ojos, pero también con la promesa de mantenernos en contacto para siempre. Ella había sido más que una amiga durante esos días cruciales. Había sido mi hermana, mi aliada, mi salvadora. Rosa, dijo mientras nos abrazábamos por última vez. Recuerda que ya no eres la mujer que se sacrifica en silencio. Eres la mujer que lucha por su vida y gana. Nunca olvides esa fuerza que descubriste. Nunca la olvidaré, Carolina. Y nunca olvidaré que cuando más necesité a alguien, tú apareciste como un ángel en mi vida. Mi vuelo a Madrid salía a las 3 de la tarde. Tenía tiempo suficiente para llamar al detective Víctor y confirmar que todo estaba listo para lo que venía. Señora Rosa, dijo Víctor cuando hablamos, tengo todo preparado. En el momento en que aterrice, iremos directamente a la oficina del fiscal. El fiscal ya ha revisado todas las pruebas que le envié y está listo para proceder con las órdenes de arresto. Durante el vuelo de regreso a Madrid, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. Hace una semana, yo era una mujer de 64 años que vivía en silencio, que había dedicado toda su vida a complacer a otros, que se había permitido ser subestimada e ignorada. Pero esos 7 días en el crucero me habían transformado completamente. Había descubierto que tenía una inteligencia estratégica que nunca había usado, un coraje que nunca había mostrado, una determinación que nunca había necesitado. Cuando el avión aterrizó en Madrid, el detective Víctor me estaba esperando en el aeropuerto. Era un hombre de unos 50 años, alto, con cabello gris y una presencia que inmediatamente inspiraba confianza. Señora Rosa, dijo, estrechando mi mano. Es un honor finalmente conocerla. Lo que logró en ese crucero fue extraordinario. Detective, solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. No, señora. Hizo mucho más que sobrevivir. Orquestó la caída de su propio hijo con una precisión que incluso los detectives más experimentados admirarían. Fuimos directamente a la oficina del fiscal, donde el fiscal Carlos Méndez nos estaba esperando. Era un hombre serio, de unos 40 años, que había revisado meticulosamente todas las pruebas. Señora Martínez, dijo el fiscal después de escuchar mi testimonio completo, en mis 15 años como fiscal, nunca he visto un caso tan bien documentado por la propia víctima. Las grabaciones, las pruebas financieras, los testimonios del personal del crucero. Todo forma un caso sólido como una roca. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora emitimos las órdenes de arresto para Miguel Martínez por intento de asesinato, conspiración criminal y fraude financiero, y para Laura Martínez por conspiración criminal y complicidad en intento de asesinato. Ambos serán arrestados antes del final del día. 2 horas después, estaba sentada en mi sala en mi propia casa, esperando. El detective Víctor había insistido en quedarse conmigo hasta que Miguel y Laura fueran arrestados, por si acaso intentaban algo desesperado. A las 6 de la tarde, mi teléfono sonó. Era el fiscal Méndez. Señora Martínez, tengo noticias. Miguel y Laura han sido arrestados. Los encontramos en su casa, aparentemente preparándose para huir del país. Tenían maletas empacadas y billetes de avión a Argentina. Sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque finalmente estaba completamente segura. Tristeza por la confirmación final de que mi hijo realmente había querido matarme. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Serán procesados por el sistema de justicia. Con todas las pruebas que tenemos, probablemente recibirán largas sentencias de prisión. Miguel enfrenta cargos que podrían llevarlo a 20 años de prisión. Laura, como cómplice, enfrenta hasta 10 años. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en una semana, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no tenía que vivir con miedo de mi propio hijo. Ya no tenía que fingir que no sabía lo cruel que era.
Ya no tenía que sacrificar mi bienestar por alguien que no me valoraba. Pero lo más importante, había descubierto algo sobre mí misma que nunca había sabido. Era capaz de luchar por mi propia vida y ganar. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Tuve que testificar en el juicio, enfrentar a Miguel en la corte, revivir todos los detalles de su traición. Fue doloroso, pero también fue liberador. Durante el juicio, Miguel intentó actuar como el hijo arrepentido, como el hombre que había cometido un terrible error pero que realmente amaba a su madre. Pero las pruebas fueron abrumadoras. Las grabaciones, los mensajes de texto, el testimonio del hombre que había contratado para matarme, las pruebas financieras, todo pintaba el retrato de un hombre que había planeado fríamente el asesinato de su propia madre. El día que se dictó la sentencia, Miguel fue condenado a 18 años de prisión. Laura recibió 8 años. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría, pero sí sentí justicia. Después del juicio, tomé decisiones importantes sobre mi vida. Vendí la casa donde había vivido durante tantos años, la casa llena de recuerdos dolorosos. Con el dinero de la venta, compré un pequeño apartamento cómodo en una nueva zona de la ciudad. Pero lo más importante fue lo que hice con mi tiempo y energía. Comencé a hacer voluntariado en un centro de ayuda para mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar. Mi experiencia me había enseñado que muchas mujeres de mi edad sufrían en silencio, permitiendo que sus propios familiares las maltrataran porque creían que no tenían opciones. Señoras, les decía a las mujeres que venían al centro buscando ayuda, quiero contarles la historia de cómo mi propio hijo intentó matarme y cómo logré no solo sobrevivir sino también llevarlo ante la justicia. Cada vez que contaba mi historia, veía en los ojos de esas mujeres el mismo despertar que yo había experimentado en el crucero. La comprensión de que no estaban condenadas a ser víctimas, de que tenían más fuerza y recursos de los que imaginaban. Carolina y yo mantuvimos nuestra amistad a través de llamadas telefónicas semanales y visitas ocasionales. Ella se había convertido en más que una amiga. Era mi hermana de batalla, la persona que me había ayudado a descubrir quién era yo realmente. Un año después del crucero, Carolina vino a visitarme a Madrid. Estábamos cenando en mi nuevo apartamento cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. Rosa, ¿alguna vez te arrepientes de haber expuesto a Miguel? ¿Alguna vez sientes nostalgia por la relación que tenían antes? Carolina, respondí sin dudar. La relación que pensaba que tenía con Miguel nunca existió realmente. Era una ilusión basada en mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre. La verdad es que Miguel siempre fue manipulador, siempre fue egoísta, siempre me vio como un medio para conseguir lo que quería. Yo simplemente no quería verlo. ¿Y no extrañas tener una familia? Tengo una familia, dije, sonriendo. Te tengo a ti. Tengo a las mujeres del centro que se han convertido en mis hermanas. Tengo una vida llena de personas que me valoran por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. En el segundo aniversario de mi regreso del crucero, decidí hacer algo que simbolizaba mi completa transformación. Me inscribí en clases de baile. A los 66 años, aprendí a bailar salsa, tango y merengue. Rosa, me dijo mi instructor de baile, un joven de 30 años llamado Luis, nunca he visto a alguien de tu edad moverse con tanta confianza y gracia. ¿Dónde aprendiste a tener tanta seguridad en ti misma? Lo aprendí en el mar, respondí con una sonrisa. Aprendí que cuando una mujer lucha por su vida, descubre una fuerza que nunca supo que tenía. Ahora, cuando miro hacia atrás a esos 7 días en el crucero, no los veo como los días más oscuros de mi vida. Los veo como los días que me salvaron, los días que me enseñaron quién era realmente Rosa Martínez. Soy una mujer que sobrevivió a la traición más profunda imaginable. Soy una mujer que convirtió a su propio hijo de cazador en presa. Soy una mujer que a los 64 años descubrió que nunca es demasiado tarde para renacer. Y si alguna vez otra mujer de mi edad se siente indefensa, subestimada o traicionada por su propia familia, quiero que sepa que tiene una fuerza dentro de ella que puede mover montañas. Solo tiene que decidir usarla. Porque cuando una mujer como yo dice, si así van a ser las cosas, querido, entonces lo haremos a tu manera. Pero te arrepentirás 3 veces. No está haciendo una amenaza vacía. Está haciendo una promesa que cumplirá hasta el final. Y Miguel se arrepintió. Se arrepintió cuando fue arrestado. Se arrepintió cuando fue condenado.
Y seguirá arrepintiéndose cada día de los próximos 18 años que pasará en prisión recordando que subestimó completamente a la mujer que le dio la vida.